Good morning. We're going to be going through several verses this morning, talking about the sovereignty of God. So the verses are de going la to be coming up on the soberanía de overhead. Dios. So if you Aquí en la pantalla tenemos los make it a versos little easier, so you don't have to be para que flipping them between ustedes pages. la tengan más fácil Exodus hoy. chapter 4, verse 1 Éxodo is our capítulo first verse. 4, verso 1 es nuestro primer Then verso. Moses answered and Moisés said, le respondió, "But suppose they will not ¿qué hago believe si me no me or creen listen to my o no me voice. escuchan? Suppose they Ellos van a say, decir, the Lord el has not Señor appeared to no se te ha And aparecido. then in Job Entonces en chapter Job 12, verse 13 to capítulo 16, 12, with him are wisdom and strength. verso 13 al He has 16. counsel and Con Dios está la understanding. sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. With him are strength and prudence. The Con él está el poder y la sabiduría. deceiver Suyo are es el his. que hierra y el que hace errar. And then in Proverbs 21, verse En 30, Proverbios capítulo 21, there is no verso wisdom, 30, no insight, ni el no más plan capaz that puede can sacar succeed adelante against un the Lord. proyecto en contra del Señor. Isaiah 14, Y luego verse Isaías 24, capítulo 14, the Lord of verso hosts has 24. sworn, saying, Jehová de los Surely, ejércitos as I juró have diciendo, so it shall come ciertamente to se hará pass, de la manera que lo he and as I have pensado, purposed, y será so confirmado it como shall lo he stand. determinado. And then Isaiah 64, Y verse luego 8, Isaías 64, but now, O Lord, you are verso our 8, Father. We are the tú, clay, Señor, and you eres our nuestro potter, Padre. and Nosotros all somos we el are the barro work y of tú your hand. eres el alfarero. And then in Lamentations, Y luego en chapter 3, 37 Lamentaciones, to 38, capítulo 3, who can speak and have it 37, happen? If the dice, Lord nadie has puede not hacer que algo decreed it, suceda a menos que el is Señor it así lo not from the ordene. mouth of the Most Las High cosas that buenas both y las calamities and desagradables good things llegan come? porque el Altísimo lo And ordena. then Daniel chapter 4, Y luego Daniel, verses 34 capítulo to 35. 4, 34, And at the end of 35. the time, I, Nebuchadnezzar, Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué or haces? say to him, what have you done? Good morning. Buenos días. You reading that, Darren, and Angela, Gracias, Darren, por leer, y gracias, and singing praise to the Ángela, Lord. por dirigirnos en alabanza al Señor. When you came in this morning, you should Cuando llegaron en esta mañana, hand out a ustedes les dieron esta hojita that I'm going to be con una lista de las escrituras que vamos a leer. Este es el primer domingo del mes, así que Sunday of the month to take a look at estamos apartando el primer domingo del mes para ir viendo los atributos de Dios. Y en esta ocasión vamos a andar de aquí para allá por la Biblia con muchos versos, y por eso es que se los puse en una hojita para que aquí los vean y chequen por favor el contexto. Eso lo tienen de tarea, véanlo en su propia Biblia. Hoy vamos a ver la soberanía de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día con el que nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tenemos una razón para cantar y para regocijarnos. Y, Señor, tenemos un Dios todopoderoso que está en control. Y tú, Señor, estás haciendo que todas las cosas
salgan conforme a tu plan, para nuestro bien y para tu gloria. Mientras estudiamos esta mañana tu palabra, te pedimos que tú aumentes nuestra confianza, nuestra fe en ti y que tengamos esa paz y esa estabilidad en nuestro corazón en medio de un mundo tumultuoso. Podamos poner nuestros ojos en ti, Dios soberano, y podamos cantar con gozo mientras seguimos adelante con esta tarea que nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado a través de tu palabra. Te pido que me capacites con tu Espíritu Santo, Señor. Dame tu unción y danos oídos para escuchar lo que tienes que decirnos. En el nombre de Jesús, amén. The first passage we're going to be looking at in Romans chapter 8, verse 28, is Nuestro primer pasaje de esta mañana está en Romanos 8, 28. Lo que muchos cristianos no entienden es que esta es una declaración grande de la soberanía de Dios. Romanos 8, 28 dice, y sabemos, esta es la parte soberana de Dios, que Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien a todos los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está haciendo que todas las cosas que sucedan en tu vida como cristiano, aunque no lo veas, aunque no lo creas, todas esas cosas van a ayudar para bien en tu vida, porque y solo porque el Señor está en total control de todas las circunstancias de nuestra vida. En todas las cosas que nos suceden, Dios está allí y estas cosas son usadas para exponer y para remover todas las cosas que no se parecen a Cristo en nuestra vida y para darnos esa imagen, esa característica de ser llamados como Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Pero si nosotros creemos que esto es verdad, nosotros vamos a encontrar gran paz, gran confianza de que todas las cosas van a estar bien y que vamos a poder regocijarnos en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Así como Pablo, cuando estaba en la cárcel, él cantaba y alababa al Señor porque sabía que todas las cosas estaban obrando para bien, para su gloria, para alabanza del Señor. Nosotros necesitamos esa clase de confianza en el mundo que vivimos hoy en día. Saber que el Señor nos ama y Él está en control de todas las cosas. Y por eso saber que Dios está en control y que todas las cosas nos ayudan a bien, es por eso que en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Now, if that passage in 1 Thessalonians wasn't inspired by God, you might be tempted to Ahora, just think that si esto no fuera inspirado por Dios, it was a good time in his life, everything was going well, he's sitting under ustedes estarían tentados a pensar on a warm day que with some fresh fruit, esto no es así y que todas las cosas están pasando de una manera que no es como debería de ser. Paul speaking out of difficult circumstances. Pero Pablo, hablando en medio de circunstancias bien difíciles, vemos aquí que Pablo está diciendo, regocíjense en todo momento. En 2 de Corintios 11:25 dice que 3 veces Pablo fue azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padecido naufragio. Todas estas cosas estaban sucediendo
And he goes on to say, en "A night medio de and a su day I ministerio, have pero been in the saben deep, que bobbing in the esto lo water, escribió waiting for rescue. en una etapa de And su night vida, and pero day, su in ministerio journeys siguió adelante, often, así que esto in es perils solamente of una waters, parte de in lo que él perils of sufrió. robbers, in perils of my Dice own que una noche y countrymen, un día estuvo in náufrago en alta perils mar, of the en Gentiles, camino in muchas perils veces, in en the peligros de city, ríos, perils means he's in danger, peligros he's de ladrones, experiencing peligros de mi affliction, nación. perils Eso in the significa que wilderness, estuvo en perils in the sea, aflicción, in perils among the peligros false en medio de brethren, los gentiles, en la in ciudad, en weariness el and toil and desierto, sleeplessness peligros often, en in el hunger mar, and peligros thirst, in entre falsos fastings hermanos, often, in en cold trabajo y and fatiga, en nakedness. muchos desvelos, And in en hambre y everything sed, give en thanks, muchos for this is ayunos, the will of en God. frío y en desnudez, y God además de is otras using cosas, this. God is lo working que through sobre this. mí se agolpa cada día. But what Pero about en medio all de the esto, bad choices? este About hombre, the Pablo, nos stupid, dice, destructive, sinning regocíjense en medio de turning todo away? esto. Is God in control of that? Is God Y yo me working pregunto, ¿el that? Señor está en control de Many esto? live with a Claro. heavy burden that they have Tenemos missed God's plan already. una carga sobre nuestras vidas, pero el Therefore, they Señor must tiene un settle plan. for plan B. Or maybe Y nosotros no tenemos one que may feel plan caer A. en la trampa de pensar que el Señor Perhaps nos you ha think puesto you know delante de there's no nosotros way un plan that B God can o accomplish C o lo His que plan sea. for my No, life now. I have el plans Señor for tiene that. un plan. But that's not Aun true. que nosotros hayamos God's plan fallado is muchas different veces y from yours. hayamos fracasado Your muchas plan may veces, be messed up. el Your plan Señor may be todavía tiene un wrong. plan para nosotros. You have maybe wrecked Y your plan, but tal you vez have not nosotros wrecked God's plan for you. hemos fallado, fracasado y hemos arruinado según nosotros el plan de Dios, pero ¿saben qué? God's Dios en ultimate medio de plan todo for you eso está is obrando not a y Él specific career. todavía tiene un plan That is your plan. para nosotros. Tal vez That's not God's plan. Maybe you had a tú certain tenías un spouse, plan para una carrera en la vida o para a un specific lifestyle. esposo o una esposa o establecerte de cierta If you are manera. a child of God, Pero ¿sabes qué? Si tú eres hijo de Dios, el plan de Dios para tu vida es conformarte a la imagen de Cristo, conformar a Cristo en tu vida. Ese es el objetivo y ese es el trabajo de Dios en tu vida. Y Dios va a usar todas las cosas que son secundarias en tu vida, todas las cosas que te suceden para darte la forma the sinful a la choices imagen de and Cristo. failures can certainly make El life Señor more difficult for you than necessary. a But veces there is nothing permite cosas que a nosotras nos parecen difíciles, pero ¿saben qué? His ultimate Nada de lo que sucede en la vida even if it is va a evitar que Dios cumpla su propósito. He will before Aún en el hecho de muerte, el Señor conform you. va a usar ese último suspiro para conformarte a la imagen de Cristo. Given us this assurance. Su palabra nos da esta seguridad. In Romans 8, Mientras leemos en Romanos 8:28 que sabemos que Dios hace que todas las cosas good to those who love obren para bien para aquellos purpose, que aman a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Este es su objetivo, He also predestined porque to be conformed el to the Señor image of his Son, that Jesus might a be los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Les garantizo que esto va a cumplirse en su vida si ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. What does it mean to be sovereign? Hoy vamos a ver lo que significa ser soberano. Dios es soberano y esto significa que Él es la autoridad suprema y que Él está en control de todo lo que hizo, de todo lo que ha creado. Filipenses 1:6 dice, estando convencido de esto, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya hemos estudiado 6 de los atributos de Dios. El primero que estudiamos es que Dios es infinito. Es decir, que no hay límite en ninguno de sus atributos. Todo lo que Él es, lo es sin límites.
El segundo atributo es que Dios es bueno. Él es bueno y su bondad es infinita. Él es perfecto en todos sus caminos y su bondad es perfecta. El tercer atributo es que Dios es justo. No hay injusticia en Dios. No hay nada que sea injusto en Dios. Todo lo que Él hace es justo. Y por eso es que en el momento correcto el Señor va a castigar el pecado. El cuarto atributo que estudiamos es que Dios es omnipresente. Significa que Él está en todos lados en el universo al mismo tiempo. Él simultáneamente está en el pasado, en el presente y en el futuro. El quinto atributo es que Dios es inmutable. Significa que Él nunca cambia. Significa que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La forma que Él es siempre la misma. Él era el mismo cuando creó los cielos y la tierra y será el mismo cuando esto termine. El último atributo que vimos fue que Dios es todopoderoso. Significa que no hay debilidad en Él. No hay nada que exista que sea más poderoso de Dios. Entonces, a la luz de todos estos atributos que hemos visto, una de las prerrogativas o privilegios exclusivos de Dios es que el Señor es perfecto y Dios es soberano, porque por todo lo que Él es, Él puede actuar soberanamente. Soberanía no es técnicamente un atributo, sino una función de Dios que no sería posible si Él no fuera infinito y perfecto en todos sus otros atributos. Si el Señor no fuera todopoderoso, por ejemplo, Él no podía ser soberano. Ser soberano significa ser rey sobre todos los reyes, señor sobre todos los señores, y tener una absoluta autoridad y control sobre toda la creación. Vamos a Isaías capítulo 46, del verso 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Una de las razones por las cuales hemos estudiado los atributos de Dios es que nosotros nos beneficiaremos en conocer qué clase de Dios tenemos. Nuestro Dios nunca cambia, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es creador. Y si tú puedes decir, todos estos atributos están en una sola persona, puedes decir, este es Dios, de seguro. Por eso es que Dios mismo está diciendo, yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay nada como yo. Dice, yo anuncio lo venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Fíjense en la soberanía de Dios. Dios determina lo que va a suceder, porque Él puede ver el futuro. Él hizo todo y por eso está en control de todo. Esas palabras no solo describen que Dios sepa lo que va a suceder, sino que no solo lo sabe, sino que Él está en control de lo que va a suceder, porque Él ha planeado todo para que suceda así. El Señor dice, yo lo he hablado y yo haré que suceda. Isaías 14, verso 24. El Señor
It will all Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Verso 27. ¿Quién puede cambiar sus planes? not only can we not ¿Quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En otras palabras, stop God, ¿quién va a poder detener los planes de Dios? anything that Nosotros no podemos detener los planes de Dios, ni siquiera podemos llevar a cabo un plan que tengamos nosotros, a menos que Dios lo permita, ¿verdad? in Lo vemos así en Lamentaciones 3:37. and have it happen. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Plans you want. El Señor God approves. tiene en sus manos el poder de hacer suceder las cosas o no. And that is true of Y eso es verdad. globalists and whoever, with all their money and all their power and all their Todas las cosas que uno pueda planear, aun aquel el más poderoso, no van a suceder sin la aprobación de Dios. Solo un Dios infinito omnipresent que tenga todo el poder, que tenga todo el conocimiento, que esté en todo lugar, en todo momento, puede ejercitar una soberanía completa y puede tener control sobre toda su creación. unlike you and I, A diferencia de ustedes y yo, someone above us, nosotros tenemos que pedir la aprobación de alguien más arriba que nosotros para hacer las cosas que queremos. Dios no es así. Mr. Netanyahu of Israel, Por ejemplo, el primer ministro de Israel, Netanyahu, él necesita la aprobación de Estados Unidos para casi todo lo que hace. Pero Dios no necesita ninguna aprobación, Él no tiene ninguna limitación, nadie lo puede evitar, nadie le puede cuestionar sus acciones. given all that power and all that authority Todo ese poder y toda esa autoridad in all of his ways. están en Dios y es muy bueno porque Dios es perfecto en todos sus caminos y eso There's nothing es para in nuestro existence bien. that is not under his No hay authority and under his nadie que exista en todo el universo, en toda la creación que no esté bajo el control de Dios y bajo su dirección. of his creation, giving people the El ability Señor, sin embargo, responsibility da la responsabilidad a su creación, which al ser humano, para tomar decisiones y para llevar a cabo cosas. Tienen libertad para elegir, pero eso también tiene sus limitaciones, porque el Señor sabiamente ha prescrito estas limitaciones para que nosotros, por nuestra propia decisión, atentemos contra la soberanía, contra la autoridad y contra los planes que Dios ya tiene marcados para nosotros. Y eso también es para nuestro bien. we decided to do. As sovereign, God exercises providence. El Señor, como soberano, también ejercita su providencia sobre la creación. La providencia es una palabra que podemos aquí usar Involvement of God como and his grace un sustituto de la palabra soberanía, o sea, se puede usar de la misma manera. Es una palabra que nos ayuda a entender que nosotros somos, nos movemos, respiramos, hacemos todas las cosas bajo la providencia de Dios, porque Él lo permite, porque Él es soberano. Él supervisa toda la creación, Él ve toda la función que tiene cada criatura bajo su creación. El Señor nos guía, nos gobierna en todos los eventos, en todas las circunstancias, y también los animales, y también los demonios, y también la creación espiritual. Todas las cosas actúan bajo el conocimiento y el permiso de Dios. fate or fatalism, where people have Por eso el fatalismo
Es una doctrina contraria a lo que el Señor enseña. Esta doctrina dice que la gente no tiene opción ni responsabilidad moral porque no les queda otra más que hacer lo que tienen que hacer. Esto no es lo que la Biblia dice. Esta es una perversión de la providencia de Dios. El Señor, tan soberano como es Él gobierna todas las fuerzas naturales, toda la naturaleza, los animales salvajes, todas las cosas que suceden en el mundo, grandes y pequeñas, desde tormentas y plagas, desde un pajarillo, todo es gobernado por el Señor. La vida física del hombre y de los animales son dadas y son quitadas, están sanos o están enfermos, hay prosperidad o dolor, todo bajo su soberanía. Job capítulo 12, verso 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Si nosotros estamos experimentando sequía o inundación, es porque la gente ha pecado. Es Dios el que controla. Verso 23. Verso 23 y 24. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Y esto es verdad en todas las naciones. ¿Quién destruye las naciones? ¿Quién las hace grandes? ¿Y quién las destruye? Dice la palabra de Dios. No son los partidos políticos, no son los presidentes. El Señor provee un gobierno que la nación merece. Y en Canadá sucede lo mismo. Él hace que las naciones crezcan y prosperen. Y también las esparce y las vuelve a reunir. Dice el verso 24, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿quién fue el que le quitó la razón a nuestro primer ministro? ¿Quién lo hizo como es? Bueno, fue Dios. Dice, y los hace vagar como por un yermo sin camino. Y podemos decir esto tristemente de muchos países en nuestra tierra que han rechazado a Dios. El clímax de la historia de esta tierra va a ser cuando el Señor destruya a todos aquellos que se oponen a su voluntad, según lo enseña el libro de Apocalipsis. Si una persona cree y acepta los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios, entonces el concepto de la soberanía de Dios es una conclusión natural a la que podemos llegar, porque tiene sentido, así es. Dios es absoluto, soberano sobre todo. Sin embargo, una de las dificultades a las que llegamos para entender la soberanía de Dios es que si Dios está en control de todo, ¿cómo entonces nosotros podemos ser responsables de algo? ¿Y cómo podemos dar cuentas a alguien y ser castigados por algo de lo que no teníamos ni siquiera control? Miren, no tengo tiempo de llegar a eso hoy, pero será de ayuda entender una ilustración en nuestra mente. Les voy a platicar una ilustración que no viene de la Biblia, pero nos puede ayudar un poquito a entender este concepto de la soberanía
de Dios, pero también de la responsabilidad del hombre. Imagínense que van a un crucero y están ahí en Vancouver y van a ir a Hawái y van a tener que cruzar el Océano Pacífico. Entonces está el capitán que está a cargo del barco y su responsabilidad es llevar a los pasajeros desde Vancouver hasta Hawái. Entonces, una vez que el barco ya zarpó, no hay nada que tú virtualmente puedas hacer para evitar que el capitán te lleve de Vancouver a Hawái. El capitán está en control y debe de cumplir su misión. Sin embargo, los pasajeros no están encadenados, están en un crucero. Ellos tienen que portarse de acuerdo a los lineamientos en el crucero. Pueden usar las albercas, el gimnasio, los restaurantes. Ellos tienen que saber cómo van a usar su tiempo mientras llegan a Hawái. También tienen la libertad de escoger las personas con las que se van a relacionar durante el viaje y qué tanto pueden disfrutar o no este viaje. Los pasajeros son libres de hacer muchas cosas en el crucero, pero no pueden cambiar el rumbo del barco ni el destino del barco. Bueno, esta es una ilustración obviamente inadecuada, ¿verdad? Porque Dios es soberano de toda la creación, es soberano e impacta todas las cosas de nuestra vida. Pero esta ilustración nos puede ayudar un poco a entender cómo es que Dios controla nuestras vidas, pero también tiene un propósito para nuestras vidas, pero también nosotros no estamos encadenados. Dios nos da libertad para hacer ciertas cosas en los límites de nuestro camino con el Señor, de nuestro andar con Él. Pero nada de lo que hagamos va a afectar el plan final de Dios. En otras palabras, su autoridad sobre toda la creación está tan bien establecida que nada se sale de su control, nada de lo que sucede no ha sido planeado por Dios, por adelantado. Aún las cosas malas que suceden, aún las cosas que hacen los demonios, la rebelión alrededor de nosotros, todo eso es usado por el Señor. Y muchas cosas nosotros podemos pensar, bueno, esto no está bien, esto no es correcto, pero ¿saben qué? No hemos visto la pintura completa, no sabemos lo que Dios está planeando y cómo va a usar esas cosas al final. El Señor obra de manera perfecta en todos sus caminos. Muchas veces no entendemos lo que sucede, muchas veces no comprendemos, muchas veces no sabemos lo que va a suceder. Y gracias a Dios, porque muchas veces al final de las cosas decimos, Señor, gracias por lo que hiciste. No quiero volver a pasar por ello, pero gracias por lo que hiciste. Salmo 76:10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Otra traducción dice, la oposición humana solo aumenta tu gloria. El hecho de que Dios es soberano significa que cada criatura de la tierra, en el cielo y en la tierra,
tiene que arrodillarse delante del Señor y confesar que Jesucristo es Señor. authority. Él es la autoridad. The word Lord means La palabra Señor significa que Él es el ser supremo, que no hay nada mayor sobre Él, que Él say that God is posee todo lo que hay. does anything. Ser soberano significa que Dios hace todo No one can compel lo que Él ha elegido hacer. Nada puede convencer al Señor de hacer otra cosa. he desires to do. But he's perfect in all Él es perfecto en todos sus caminos. Y eso es muy bueno. someone with that authority and that power, if they were not Alguien que tuviera un poder así y no fuera perfecto, sería algo horrible. to be under. God never plays it by Dios nunca deja las cosas al azar. He never follows someone else's lead. El Señor He never has to change or nunca adjust his plan. tiene que cambiar o ajustar su plan, God always porque Él ya works sabe lo que va a according to the suceder. plans which he had El in Señor Christ Jesus before he began to siempre create the obra universe. de acuerdo a los planes que Él ya tenía en Cristo Jesús desde antes de haber creado el universo. 4:35. Daniel 4:35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? To that, I respond, Father, thank Y a esto yo respondo, Padre, gracias porque yo no puedo arruinar tus planes para nosotros. Tú estás en control you, not us. y no yo. The sovereignty of God, La soberanía de Dios he knows everything. gira en el hecho de que Dios sabe todo. No hay nada en el universo que pueda sorprender a Dios, que Él no sepa, que lo tome por sorpresa, porque Knew all about it. todo lo que existe ahora, Él ya sabía que iba a existir desde antes. Are given in Scripture. Algunos de los ejemplos Star by name. de su conocimiento son que el Señor conoce todas las estrellas por nombre. Person's head, Él conoce cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Jesus says in Luke 12. He knows every movement of every creature on earth, so that not Eso lo dice en Lucas 12:7. Él sabe cada movimiento de cada criatura de su creación y que ni siquiera un pajarito cae sin su conocimiento o su permiso, según Mateo 12:29. not be afraid. Y esto nos hace relajarnos. No tenemos miedo porque Él nos ama, Él es bueno y Él está cuidando de nosotros. You are facing in life Yo no sé lo que ustedes están pasando, some of the challenges that you are facing. las cosas en su vida. Are daunting. Algunos de ustedes están pasando por cosas terribles, pero yo quiero animarlos esta mañana. The Word of God. Confíen en la palabra de Dios What you are going through, y que sepan que sin importar por lo que están pasando esta mañana, el Señor los está guiando y dirigiendo para su propósito. for your good, to Sus propósitos son para bien in your life. y para darle gloria al Señor. It's maybe messing up your plans, but it's not messing up His plan. Tal vez las cosas por las que estás pasando están echando a perder tus planes, Sometimes His plans pero nunca echan a perder los planes de Dios. stoning Tal vez nuestra vida and parece un naufragio como en el que estaba to the other side, Pablo, we will have an amazing pero ¿saben qué? inheritance that has been Una vez que termine nuestro andar aquí, tendremos una grandiosa herencia en el Señor. Y todas estas cosas que sufrimos aquí, nos daremos cuenta que todas esas cosas ayudaron al propósito de Dios. intimately in Psalm 139, how intimately God Quiero invitarlos a leer el Salmo 139 lives. para que vean cómo Dios está involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Salmo 139, verso 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Wasn't for X-rays and ultrasounds, Si no fuera por rayos X y ultrasonidos, what's inside here. nunca hubiera visto yo mis entrañas, ¿verdad? God
Pero Dios las hizo, Él las formó intimately everything inside of us. y Él hizo todo lo que está dentro de nosotros, Inside my head, too. todo lo que está dentro de mi cabeza Covered me in también. my mother's womb. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. ¿No fue cubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Referring to in our mother's womb. Se refiere al vientre de mi madre. Could see, but Nadie podía verlo, pero Dios lo vio, Dios estaba allí, Él estaba construyéndome. verse 16, you saw me before I was born. Verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, Sovereignty. Every day of my life was sin recorded faltar in your book. una de ellas. Was laid out Cada momento de mi vida, cada día, cada segundo estaban en ese libro de la vida, de mi vida. El Señor tiene planeada mi vida and he has planned good. y Él ha planeado el bien para mí. Sovereignty of God La soberanía de is Dios determined in advance ha determinado por adelantado exactamente cuántos días vamos a vivir y qué vamos a experimentar en nuestra vida. before Jeremiah was born. Antes que God Jeremías planned naciera, determined había what planeado su vida y determinado lo que sería. in the womb. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. None of these statements of God's sovereignty, however, rule out our responsibility. Todos estos versos Make choices. vemos que Dios es soberano, Choose right or wrong. pero nosotros también tenemos la libertad de elegir el bien o el mal. Responsibility. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones correctas, pero también tenemos que reconocer que hay relaciones en nuestra vida que no están en nuestro control. To know that they are all under Muchas influencias en nuestras vidas no están bajo nuestro control, pero es muy reconfortante saber que todo está bajo el control de Dios. Gracias, Padre. part of your plan. And Gracias porque we are planning for todo lo que tú has puesto delante de mí no puede frustrar tu plan. Y esto es enorme. see us through Esto trials in life. nos puede ayudar a superar muchas pruebas en la vida. Saber que el Señor tiene soberanía sobre nosotros. Eso requiere que Dios tenga poder total y autoridad total. In the universe. Si alguien tuviera un poder igual o más grande que este, Of it, that is the power podría mandar sobre Dios y eso no es posible. The energy that we expend is power from God. It's gift. Pero Dios es el que posee todo este poder. Satan's power has all Es lo mismo con Satanás. Satanás God's power is tiene cierto poder, pero Dios se lo ha dado. Dios ha dado poder cierto poder a cada criatura que Él ha hecho, pero eso no disminuye el poder de Dios. possessor. Dios posee todo el poder del universo y nadie puede desafiar sus decisiones, nadie puede frustrar su propósito y nadie puede resistir a su voluntad. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 19:21 dice, tú puedes hacer muchos planes o muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hebreos 13:6. Si así que nos reconfortamos y nos animamos y confiadamente podemos decir, el Señor es mi ayudador, no me alarmaré, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es en la versión amplificada. Así que alabado sea el Señor porque Él es
mucho más grande que cualquier ser, que cualquier criatura. Así que relájense. Todas las cosas que están sucediendo en nuestro mundo no pueden sobrepasar la soberanía de Dios. Aún el pecado que ocurrió en el jardín del Edén fue permitido por Dios y Él tenía un propósito. Dios no creó la maldad ni causa el pecado, pero ha provisto a sus criaturas con libre albedrío para elegir entre lo bueno o lo malo. Les ha dado libertad. La Biblia nos dice que el Señor, antes de crear a Adán y a Eva, de hecho, antes de crear el universo, el Señor ya había planeado enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Así que el pecado de Adán y Eva ni siquiera estaban fuera del plan de Dios. Eso era parte del plan desde el principio. Pero Dios les dio absoluta libertad para elegir. Pero eso es para otro estudio. Hoy nos vamos a enfocar en la soberanía de Dios. No como lo vamos a entender como humanos. Ok, primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias a Dios que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice la palabra, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era parte del plan. Eso estaba en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor va a hacer que todo suceda conforme a su plan hasta el último capítulo de nuestra historia. Muchas veces podemos preguntarnos ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ¿saben qué? Nosotros estamos por ahí en el libro de la historia del Señor y todavía no se acaba. Pero un día, cuando lleguemos al final de esta historia, veremos que todo tenía una razón de ser. Y la razón es que el Señor es infinito y por eso es incomprensible para nosotros. Esa es una de sus características. Nosotros no podemos entender al Señor porque está mucho más allá de nuestra habilidad. Pero eso no significa que lo que vemos en la Biblia sea falso. Muchas veces algunos de ustedes que están estudiando ciertas cosas que para mí no tienen sentido, no las entiendo, pero el hecho de que yo no entienda ciertas cosas no significa que eso no sea verdad, ¿verdad? Así es. Esto igualmente, si nosotros no entendemos algunas cosas de la palabra y no tienen sentido para nosotros, no significa que no sean ciertas. Si están en la palabra, son ciertas. Marcos 10:27 dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, porque Dios es soberano y está en total control, y porque Él está haciendo que todas las circunstancias en nuestra vida funcionen de acuerdo a este plan que Dios tiene, nosotros podemos regocijarnos siempre, orando sin cesar. Podemos dar gracias a Dios en todo y siempre estar gozosos, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Tú eres digno, Señor, de nuestra confianza.
Y Señor, te alabamos por lo que tú eres. Thank Y you. te damos gracias porque estás en control. And Lord, we confess Y Señor, confesamos nuestro our weakness and we confess limitado entendimiento. Señor, tenemos muchas preguntas de lo que sucede en el mundo, encourages us to pero Señor, tú nos animas that you are working out a plan y sabemos que todo está for those obrando conforme a tu plan and those who are called according to para aquellos que te amamos y que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Señor, te doy gracias porque nos amas, te doy gracias por habernos llamado y te doy gracias por tener un propósito para nosotros. Gracias porque no hay nada que nadie pueda hacer para frustrar el plan que tú tienes para tus hijos. Llena nuestros corazones con confianza y con esperanza. Y te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des tu compasión who are not yet para ir a aquellos que no news that te tienen todavía. invitation, and whosoever will may come unto the Father. I pray, Father, that we Señor, te pido por in que nosotros seamos fieles faithful in our al llevar el testimonio de ti a los que nos rodean, ambassadors of Christ to the que world, podamos actuar como embajadores, carrying with us the presence of God llevando la presencia de Dios in the name of Jesus Christ. a donde quiera que vayamos. And Lord, now En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. remember the finished work of the cross Y Señor, mientras for recordamos us to experience, fill our hearts with gratitude. la obra que hiciste en nuestro corazón, en Cristo, Señor, llena nuestros corazones de gratitud. En el nombre de Jesús. Amén.